espectacular, una capacidad para componer. O sea, me parece un 10 de 10. Y bueno, también es verdad que esa canción en concreto me recuerda pues a una Carla quizás más adolescente, a una Carla que apenas empezaba la universidad y que no tenía ni idea de todo lo que le esperaba por delante. Una Carla adolescente, cuentas. ¿Esa Carla adolescente, o niña más bien, sabía que quería ser de mayor cuando le preguntaban? Realmente no, nunca, o sea, tan pequeña no tuve nunca clarísimo qué quería hacer. Sí recuerdo pensar en ser profesora, pero no creo que fuese por algo de vocación, sino era lo que tenía a mi alrededor, ¿no? Al final en el cole, todos los días, la persona que veías delante era tu profesor o tu profesora, y decía, pues yo quiero ser eso, pero no tenía algo tan claro. Lo fui descubriendo con el tiempo, lo que quería hacer. ¿Y qué contacto tenías con la biología? ¿Dónde dices tú, pues esto aquí me gusta? Hombre, especialmente con la biología marina, con el mar. Yo paso mucho tiempo de mi infancia muy vinculada al mar, tanto en la zona de los charcos como cuando, bueno, aprendí a nadar, la verdad que muy pequeña, pero cuando me permiten meterme yo sola en el agua con una gafa y un tubo, pues empiezo a ver todo ese mundo tan enorme que se esconde debajo de la superficie y es lo que siempre de alguna manera me sentí muy vinculada a ello. Si es verdad que yo con el tiempo veo que lo que me llama la atención a mí es la biología, lo que quería estudiar era biología, a pesar del estigma tan grande que tiene de te vas a meter en una carrera que no tiene salida. Pero sabía que era lo que me gustaba, lo que sí no esperaba era terminar siendo finalmente bióloga marina. Carla, llévanos contigo a ese primer momento en el que te dejan, como tú dices, meterte en el agua sola, con unas gafas, con un tubo. ¿Dónde fue? Llévanos contigo. Pues yo veraneaba mucho en la zona de los cristianos. En esa zona tenía un intermareal muy grande, donde pasaba horas y horas recorriendo los charcos, pero es verdad que era bastante atrevida para el agua, no sabía medir muy bien el riesgo, por eso no me, no me dejaban tanto ir a mi aire, hasta que un día me compran unas gafas y un tubo y recorro pues con mi padre la zona cercana, ¿no? Y empiezo a descubrir lo que se esconde debajo del agua. Incluso una vez fui sola y recuerdo una de esas veces que fue la primera vez que vi una morena. Que la morena, la verdad que cuando la ves bajo el agua es un animal bastante imponente, más que nada porque sale como entre la oscuridad, entre las cuevas, ¿no? Y tú estás debajo del agua y de repente ves a ese animal mirándote, además que abre mucho la boca para respirar. Esos dientes tan grandes. Yo me Y muero, ya te lo digo. yo me asusté, de verdad, lo prometo. Además, estaba en una zona de rocas que salí del agua, alcé los brazos y me subí encima de la piedra y me quedé sentada mirando para abajo como diciendo que acabo de ver. ¿Y qué tiene ese fondo marino en concreto? Esa zona en la que tú veraneabas, en la que te bañabas, que ahora con el paso del tiempo que vas conociendo y que has estudiado también al respecto, Carla, ¿cómo es? ¿Qué valor tiene? ¿Qué se puede observar? Hombre, realmente es una zona, cuando yo era más pequeña, era bastante diferente. Es una zona muy característica, ¿no? De los fondos de Tenerife, sobre todo esa zona como entre rocosa, entre arena, donde puedes ver diferentes ambientes, pero no es quizás una de las zonas más ricas de vida. Con el tiempo, a medida que he ido pues conociendo un poquito mejor los fondos de Canarias, sí hay zonas pues mucho más con vida más abundante. Empiezas a estudiar la carrera, empiezas a estudiar biología marina, ¿y te gusta en este proceso de ir aprendiendo? No sé, ¿qué herramientas vas adquiriendo? ¿Qué te va apeteciendo hacer conforme vas estudiando la carrera, Carla? Realmente la carrera de biología es como abrirte de repente un espacio muy amplio con muchísimas puertas. Para mí fue difícil decidir cuál abrir, porque siempre he sido una persona bastante curiosa, me apetecía abrirlas todas, pero a la vez sabía que era imposible abrirlas todas. Pero sí es cierto que siempre mi vínculo por el mal me ha llevado ahí, me ha llevado al intermareal, me ha llevado a las asignaturas más relacionadas con la zoología y no sé, fue un camino de descubrimiento para mí la carrera, realmente. Carla, has hablado del intermareal. ¿Esto qué es exactamente? El intermareal es la zona que comprende desde el punto de la marea más baja hasta la marea más alta.
es una zona muy especial precisamente porque está sometida a muchos cambios. Una misma zona puede estar sumergida como puede estar fuera del agua y los animales o las plantas que habiten ahí o algas tienen que estar adaptados pues a ese ambiente tan cambiante, cambios de salinidad, cambios de temperatura. Entonces esas especies que viven en esa zona son ultra resistentes, por decirlo de alguna forma. Si todos tuviéramos unas gafas de buceo, ¿nos sorprenderíamos lo que veríamos, la riqueza que hay debajo de nuestras aguas? Yo creo que sí, yo creo que sorprende. Y no solamente por lo que ves a tu alrededor, sino por las sensaciones. El buceo trae consigo un montón de sensaciones diferentes. Para mí es como, es sobre todo el silencio. Cuando estás debajo del agua no hay tanto ruido. Depende de qué deporte practiques durante la apnea, es un silencio casi que absoluto. Y en el buceo lo que sientes es el ruido de tu propia respiración. Y a partir de ahí, cuando ya superas, digamos, esas sensaciones de entrada y empiezas a fijarte en lo que tienes alrededor, creo que, no sé, la vida que tienes a tu alrededor, empiezas a ser consciente de todo lo que se mueve, todo lo que vive ahí, todo lo que estaba ahí mismo debajo de ese manto azul y no lo habías visto, o no tan de cerca, o no tanto tiempo. ¿Qué es lo que no te cansas de mirar? Uf. Yo siempre digo que cada vez que meto la cabeza debajo del agua aprendo algo nuevo. Y todo, si te detienes a mirarlo con calma, a mí me encanta observar a la fula. La fula negra, ese pececito negro que vemos en cualquier charco, en cualquier orilla, es un pez que tiene un comportamiento súper interesante porque es muy territorial. La fula negra, a pesar de ser tan chiquitita, entiende muy bien que la zona en la que vive la tiene que defender, porque depende de esa zona para alimentarse, para reproducirse, para buscar un sitio donde tener a sus puestas, y la defiende súper feroz. La defiende de peces que le triplican el tamaño y la defiende de ti. Si tú le acercas la mano, un mordisco te puede llevar. ¿Has tenido algún susto en algún momento? Ay, susto no, pero sí me ha intentado morder alguna fula por apoyarme o estar cerca de alguna zona que no debía. Y yo dije, vale, respeto la distancia. Pero no lo logró, no logró morderte. Sí, lo intentan, pero no, o sea, al final la fula es un animal muy pequeñito, la mordedura de cada apenas la sientes. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en los charcos, que son un territorio que a los canarios nos gustan mucho, con los que disfrutamos mucho, que tememos cuando se masifican o se convierten en punto para la masificación turística en definitiva. Hay muchísima riqueza ahí. ¿Qué habita en los charcos? Porque igual en el mar abierto, igual ahí intuimos, pero a veces en un charco no somos tan conscientes de todo lo que podemos encontrar. Creo que no somos realmente conscientes del... Es que el charco podría ser casi como una representación de todo un ecosistema marino al completo en un espacio muy pequeño. Pero para mí lo más importante de los charcos es la función ecológica tan importante que cumplen. Al final los charcos son guarderías, los charcos son refugio, los charcos es donde muchas especies se alimentan y muchas especies pues empiezan a crecer antes de poder incorporarse a otros ecosistemas de mar abierto, y especies súper importantes para el consumo, para la pesca, como pueden ser los meros, empiezan su vida en los charcos. Podríamos decir que fue, porque recuerdo que vi un vídeo de los tuyos y ahora hablamos también de esa parte divulgativa, de los charcos como guarderías. Sí, correcto, porque al final es donde son espacios pequeños donde los depredadores pues no son tan abundantes y permiten pues que esos bebés puedan crecer o tengan alguna oportunidad antes de enfrentarse pues a la vida más grande. En ese proceso puede haber daño también, la acción humana. ¿Se percibe cuando se hace buceo, por ejemplo, Carla, en entornos que controles o que visites cada cierto tiempo, de lo perjudicial que podemos ser con nuestras acciones? Sí, sí se percibe, especialmente en islas como Tenerife, donde hay una presión muy grande, mucha gente en muy poco espacio, sobre todo ciertas zonas de la costa que están pues más masificadas o tienen otros impactos como puede ser el tráfico marítimo y demás, se nota, se refleja mucho en los fondos, se refleja en la abundancia y lo notas mucho cuando lo comparas con otras zonas, por ejemplo, zonas de reservas marinas. En zonas de reservas marinas vemos
un ecosistema súper completo, pero lo que llama mucho la atención es la abundancia, es la cantidad de vida que ves en un espacio, es la magnitud de los animales, las tallas. Los peces son gigantes. ¿Por qué a tan poca, entre comillas, distancia cambia tanto? Básicamente es por la presión versus la protección. ¿Y esto es reversible? ¿Se puede hacer algo? Precisamente las reservas marinas son un ejemplo de cómo los ecosistemas marinos se recuperan muy bien cuando los protegemos. Tenemos más canciones para nuestra invitada. Hace mucho tiempo le hago caso al corazón y pasan los días, los meses pensando en dolor. Ha llegado el tiempo para usar la razón antes que sea tarde y sin querer me parte, no. Antes de que salga el sol del acelerador, me vaya sin freno y pierda el control. Nada más seremos dos, tú y yo acariciándonos. ¿Por qué has elegido esta canción? Cuéntanos. Ya sé que es un cambio muy fuerte de tema, pero es que también fue un cambio muy fuerte en mi vida. Yo, antes el estilo de música que yo solía escuchar, pues era Bruno Mars, era Elvis Presley, era Phil Collins. Era una música que cuando era pequeña hasta me daba vergüenza. Esta parte cuando te dicen, venga Carla, elige una canción, y yo no, porque sentía que mis gustos musicales no iban acorde con lo que estaba pasando en ese momento. Te entiendo, yo elegí a Rocío Jurado. Es una faena. Pues hay un momento en mi vida que me desvinculo por completo de la música, no escucho nada, entonces lo único que escucho es lo que otra gente pone. Y esta canción o este álbum en concreto me recuerda mucho a viajes en el coche cuando nos íbamos a bucear. Entonces, no sé, como que vinculo mucho este álbum a esas mañanas de despertarse temprano, coger los equipos de buceo y saber que por delante tienes un día guay. Con ese soy tan linda que con eso yo estoy bien. Carla, ¿podríamos decir que el pejeperro probablemente es una de las grandes especies en nuestro ecosistema marino aquí en Canarias? No sé si es una de las grandes, pero es una de mis favoritas. Me parece un animal tan bonito, pero tan bonito. A esos colores, además la diferencia entre machos y hembras, que el, los tonos de rojo, de azul, o sea, sí, es impresionante. No diría grande, pero sí es verdad que es un gran depredador y cumple una función súper, súper importante. ¿Cuál? Que es un buen depredador del erizo diadema. Ese erizo que esas superpoblaciones nos causaron tantos problemas hace unos años, pues fue precisamente porque perdemos la abundancia de pejeperro y otras especies que son capaces de alimentarse. El erizo diadema es un erizo que tiene las púas muy largas, entonces no todos los depredadores son capaces de sortear, por así decir, esa defensa. Uno de ellos es el pejeperro y es una especie con mucho interés pesquero, entonces en islas donde la sobrepesca está más presente o más sobrepoblada, son las islas donde estos animales se pierden y las islas donde el erizo empieza a expandirse y a crear lo que denominábamos, no sé si lo recuerdan, los blanquizales. No lo recuerdo. Los blanquizales es sí, bueno, de hecho seguimos teniendo algunos. Es un tipo de ecosistema que aparece relativamente nuevo de la nada, que se llama así porque las piedras se ven completamente blancas. Y esto es porque hay tanta abundancia de erizos, tanta sobrepoblación, que los erizos empiezan a comerse todas las algas que crecían pegadas a las rocas, y esas rocas son colonizadas por otras algas costrosas que como son costrosas, tienen digamos, una carcasa dura de calcio y tienen ese aspecto blanquecino, haciendo que las rocas se vean blancas cuando nuestras rocas en Canarias son de basalto, son rocas volcánicas de color oscuro. Nos apunta un oyente por aquí que cree que las viejas también son un gran depredador de los erizos. Sí, la vieja también tiene una dentadura potente, come erizos, lo que pasa es que el diadema se le complica. Lo puede, sobre todo los ejemplares más grandes, igual sí, pero no tiene esa, digamos, boca tan afilada y esos dientes tan acusados como el pejerperro, que lo hace como más eficiente. ¿Has visto alguna vez algún pez que camine? Sí.
Hay un pez que lo llamamos el rubio, que en los primeros apéndices de sus aletas están transformados en una especie de patitas que parece, tú lo miras y aparentemente parece que está caminando, cuando realmente lo que está haciendo son sensoriales, entonces está buscando en la arena pues presas o algo que comer, pero es súper gracioso. Yo lo llamo el pez que corre, nada y vuela. ¿Pero es propio de Canarias? Sí, o sea, no es exclusivo, pero sí, es de nuestro Forma fondo. parte de nuestra familia marina, ¿no? Sí, También forman parte de nuestra familia marina las tortugas. Muchas de ellas llegan a nuestras costas buscando un lugar de refugio, básicamente. Pero es que en las últimas 2 décadas, Carla, hemos perdido una parte importantísima de ellas. Y aquí también tenemos mucho que ver. ¿Qué encontramos al respecto? ¿Qué podemos explicar y qué parte de responsabilidad también tenemos? a ver, las tortugas, concretamente la tortuga verde, es una especie de tortuga que llega a Canarias digamos, en su estado juvenil. Llega pequeñita a buscar zonas donde poder descansar, poder alimentarse y una vez crece ya vuelve a sus lugares de origen pues para reproducirse y demás. Entonces está en un momento muy sensible donde requiere de zonas que le permitan precisamente pues descansar y alimentarse. El nombre de tortuga verde no viene de porque sea de color verde, sino viene por el color de su grasa que viene por su dieta. Se alimenta sobre todo de plantas marinas, de los cebadales, pero también de algunas algas verdes. Entonces, los cebadales actualmente son un ecosistema que se ha visto muy afectado por la contaminación y, bueno, un montón de impactos. Y estamos viendo cómo se reduce. Hay estudios que se ha visto como en la regresión de los cebadales, si continúa tal y como se está llevando hasta ahora, se calculaba que en 2036 ya no tendríamos cebadales en Canarias. Eso es una locura. Carla, ¿qué sientes debajo del agua? Frente a una fula, ¿qué sientes ahí? ¿Una vieja? Yo la verdad que siento mucha paz debajo del agua, como te dije antes, el sonido, el escuchar tu propia respiración, en verte en un ambiente tan diferente, la luz, pero también lo que te rodea, ¿no? La vida que te rodea, el observar con atención, la curiosidad, qué va a salir, qué no. Cuando aparece de repente un animal que no te esperas, esa emoción, no sé, es como... Me quedaría vivir debajo del agua. ¿Te gustaría ser la sirenita? Me gustaría ser la sirenita, sí, no te voy a mentir. Carla, ¿qué zona de Canarias te preocupa más? ¿Es más vulnerable? Hombre, me preocupan todas las islas en general. Lo que sí es verdad que hay puntos donde la presión es mayor. Las islas capitalinas, con más sobrepoblación, más destrucción de la costa, pues son los puntos, digamos, que ojalá se pudiera hacer algo para parar un momento, pensar bien las cosas y empezar a pensar en hacia dónde queremos ir o qué futuro queremos para nuestras costas y nuestro océano. La faceta de divulgadora, tú decías antes que yo creo que quería ser profe inicialmente por todo lo que me rodeaba, un poco profe de todos eres, porque divulgas en redes a través de Carla Oceans, con muchos seguidores que aprendemos de ti, Carla. ¿Cómo empezaste en esta faceta de divulgadora? Uy, pues no fue nada fácil, la verdad, porque yo soy una persona bastante tímida, siempre he sufrido mucho de pánico escénico, pero en el momento en que yo terminé el máster de biología marina y me meto en el mundo del buceo, esto de que cuando tú buceas al salir siempre hay conversaciones con tus compañeros y empiezas, claro, y ya está, me dieron pie a mi tema favorito. Empezabas a hablar sobre la vida que habías encontrado, qué estaban haciendo, cómo se comportaban, por qué, cómo se llama aquello. Y me di cuenta que hasta en un lugar donde yo pensaba que me iba a encontrar con gente que después de tantos años en contacto con ese medio iban a saber mucho, detecté carencias, detecté también mitos, también cosas que, por ejemplo, el tema del erizo, que decían que el erizo era una especie invasora, cuando no lo es una superpoblación. Y de ahí desencadenó una serie de conversaciones que yo dije, bueno, pues es interesante lo que he ido aprendiendo, compartirlo con otras personas que tienen inquietud por aprender también. Y ahí empecé un poquito, en grupos muy pequeños, pues
a divulgar sobre el océano y la conservación de Canarias. Cuando vamos a algunas playas y las vemos con algas hasta arriba y nos quejamos mucho, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo entender? ¿Es recomendable bañarnos ahí? ¿Es bueno bañarnos ahí? A ver, ahora mismo la situación actual que tenemos en Canarias, si nos encontramos con una playa que tiene muchas algas, sería muy recomendable sacar una foto y compartir esa foto. ¿Por qué? Ahora mismo en Canarias estamos detectando, bueno, ahora mismo hace ya tiempo, estamos detectando la presencia de un alga, que es el alga asiática, que tiene un carácter invasor muy potente. Entonces, en Canarias tenemos arribazones de algas normales, comunes, de algas presentes aquí todo el año, pero esta alga está empezando a preocupar a los investigadores y estaría bien pues hacer un poquito de seguimiento a ver qué está pasando y qué puede llegar a pasar con esta alga en Canarias. ¿Y hay un alga más común, digamos, que forme parte de nuestra familia también de la que hablábamos antes? Yo no sé si recuerda la gente de mar el musgo amarillo, ese olor a mar. Sí. Soy capaz Es, de nombrarlo y soy capaz de recrearlo en mi mente y en mi nariz. ese alga es un alga bastante, bueno, era un alga muy presente en nuestras costas, ahora en la zona sur la hemos perdido bastante, sin embargo, de Tenerife estoy hablando claramente. En la zona norte todavía tiene cierta presencia y es ese alga de color casi amarilla, que hasta pica si caminas por encima. ¿Notas mucho negacionismo en redes sociales? Cuando compartes tus historias, tus imágenes, haces explicaciones de lo bonito, de lo bello, de lo vulnerable también. ¿Hay gente que no se lo cree? En redes sí, pero me ha sorprendido también que lo he vivido en persona. Cuando empiezo a hablar de los charcos, lo que comentaba antes, especies que se crían ahí como el mero, lo pongo como ejemplo porque a mí se me llegó a decir que eso era mentira, que como un mero iba a crecer en un charco. Y me llamaron bióloga de pacotilla, que dónde había visto eso. Y ante eso que se responde. Yo la verdad que ahí me quedé un poco a cuadros, la verdad, porque no sabía cómo decir, no te estoy mintiendo. Y lo que hice no fue responder y fue precisamente mi siguiente paso. Lo que hice fue pues cogerme la cámara, meterme en un charco y esperar hasta que apareció un mero, le grabé un vídeo y me fui a esa persona y le dije, mira, aquí tienes un mero dentro de un charco. ¿Te hubiera gustado conocer al mero Pancho? Me hubiese encantado. Tiene que ser impresionante ese animal tan grande. El mero más famoso de nuestras islas, que falleció en 2011, Correcto. pero que todo el mundo, vamos, todo el mundo lo conocía. Sí, los meros al final son animales bastante fieles, por así decirlo, a su zona. Y más cuando alcanzan esos tamaños tan grandes. Es que, no sé, a mí 90 kilos, además, creo que pesaba o algo así. Burrada. Era, no sé, 1,40 m de largo. No sé, pero y además que el mero es un pez que tiene presencia, que te mira. Es una pasada, te sigue con la mirada. Impone. Uf, es que nunca he visto uno tan grande. No sé si me impondría. Los que he visto yo no son tan grandes, son más bien pequeños incluso. Y me encanta cuando me miran a los ojos. Es una sensación, me siento hasta un poco elegida y todo. Qué Sí. bonito eso. No, está solo en mi cabeza, está un poco loca. Qué bonito eso, porque al final implica esa relación tan cercana con el mar, con ese ecosistema tan nuestro que también forma parte de la Canarias que tanto nos gusta. Y ahora una pregunta un poco también de vida del mar. No sé si has estado alguna vez alejada del mar. La verdad que muy poco. Vamos, que no te imaginas una vida sin el mar. No, que va. Sí, estuve en Madrid hace relativamente poco y yo decía, me quiero ir de aquí, ¿qué hago aquí? Llévenme al mar, suéltenme, ¿no? Sí, por favor, donde lo vea. Tenemos una canción más. Esto fue un sueño que yo tuve. Ella se ve bonita, que a veces le vaya mal. En los ojos una sonrisa, aguantándose llorar. La espuma de sus orillas parecieran de champán. Son alcohol para las heridas, para la tristeza bailar. Son alcohol para las heridas, porque hay mucho que sanar.
de monte adentro, no se puede respirar. Lo que pasó en Hawái, otro tema de Bad Bunny, donde además refleja, bueno, lo han utilizado muchos colectivos, muchas personas, por ese paralelismo que se puede encontrar con Canarias y por cómo también ha planteado, sobre todo en este último trabajo, el artista, una mirada al territorio, a la comunidad, al respeto por lo de uno. Ves aquí perfectamente. También la playa quieren el barrio mío y que abuelita se vaya, no suelten la bandera. Probablemente una de las frases más icónicas ya de este último trabajo. Entiendo que también te vincula a este tema con tu labor y con tu profesión y con tu compromiso, Carla. Correcto. Es que se siente ese vínculo tan fuerte entre las luchas que se están viviendo ahora mismo, pues, bueno, ahora mismo y durante muchísimos años en Puerto Rico, con las que vivimos aquí en Canarias, incluso con Hawái, y la canción precisamente. Yo recuerdo ver el título de esta canción antes de escucharla, y cuando vemos eso que pone ahí de lo que pasó en Hawái, pensamos, no, se viene tema relacionado pues con esa presión, con esa empujar a las personas de su propia tierra. Entonces, demasiadas sensaciones juntas. Carla Pérez, si tuviéramos que elegir un rincón en la que dejarnos encontrar por alguna de estas especies marinas, para una primera cita, para nosotros, a mí que me da miedo, y tú dirías, pero si ves a este, te gustará. ¿Dónde me llevarías? ¿Dónde me meterías? ¿Qué tendría que ver? Yo, sin duda, sería en los cebadales. Los cebadales son al final praderas submarinas donde son ecosistemas tan importantes y tan llenos de vida que te llevaría allí simplemente porque vieras la belleza que tiene el cebadal, sobre todo un día luminoso, ese contraste del azul, el verde, y encima si tenemos la grandísima suerte de encontrarnos con una tortuga marina, que para mí es de los animales que más paz y más calma transmiten, son tan bonitos. Y una vez tienes todo eso, entender que los cebadales son uno de los ecosistemas más importantes a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tienen una gran capacidad para limpiar la atmósfera de ese excedente de CO2 que hemos estado vertiendo desde la revolución industrial. Los cebadales nos han cuidado todos estos años de nuestros propios excesos o nuestros propios errores. Es el segundo ecosistema después de los manglares que más carbono, digamos, limpia. Me has convencido, Carla, me has convencido, matizo, que no me da miedo los peces, es que me da miedo la inmensidad del fondo marino. Pero porque no he ido contigo, Carla. Igual tienes que venir de un día. Lo haremos, te lo prometo. Carla Pérez, bióloga marina, divulgadora, te seguimos en Instagram, @CarlaOceans. Carla, gracias por venirte a ser nuestra persona luminosa en Roscas y Cotufas. Gracias a ustedes, ha sido un verdadero placer. Cuídate mucho. Gracias. Si algún día me tocara, que mucho me va a doler. Otra jíbara luchando, una que no se dejó, no quería irse tampoco.